Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un tremendo agrado tener con nosotros la presencia de la doctora Teresa Matus Sepúlveda. Teresa tiene en su formación profesional una licenciatura en Ciencias Sociales en el Ecuador, en el ILADES. Tiene un magíster en Sociología en la Universidad Católica de Chile, un doctorado en Sociología por la Universidad Cândido Mendes en Brasil y un postdoctorado en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, también en Brasil. Ha tenido estancias académicas y ha dictado conferencias en diferentes universidades, la Católica de Lima, la República de Uruguay, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Católica de Sao Paulo, la Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad de Pernambuco, la Universidad de Montreal en Canadá, la Universidad de Antioquia en Colombia, la Universidad de Montpellier, Francia, la Universidad de San Juan, Puerto Rico, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de Valencia, España, la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, bueno, en fin, en innumerables universidades. Ha publicado diversidad de artículos sobre temas como la exclusión, eh, sobre la drogadicción en jóvenes en situaciones complejas, sobre trabajo social, democracia y derechos humanos, sobre cultura y violencia en Chile. Tiene en la revista MAD, en la extraordinaria revista MAD de Chile, tres artículos extraordinarios. Uno, aportes del concepto de interpenetración a los debates de las políticas públicas en América Latina, muy interesante. Otro más, lógicas de autoobservación de la falla para una innovación efectiva. Y por último, otra autonomía es posible, un giro epistémico para equipos psicosociales de programas de protección a la infancia en Chile, publicado recientemente en el 2023 y título de la exposición que hoy nos presenta la doctora Teresa Matus. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran placer, le cedo la palabra a nuestra estimada invitada, la doctora Teresa Matus. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder estar acá con ustedes, poder compartir estas reflexiones y entrando directo en materia, yo creo que en este caso también quisiera presentar, porque este es fruto de un trabajo colectivo que hicimos en un fondo de investigación del Ministerio de Ciencia eh, y que, y que entre las variables fundamentales tiene que ver con que para poder mejorar los programas sociales, por supuesto, los equipos profesionales y técnicos que trabajan en los programas tendrían que poder desarrollar ciertas innovaciones que mejoren el programa. Sin embargo, eh, ahí hay una contradicción en el sentido de la autonomía. ¿Por qué? Porque difícilmente se pueden hacer desarrollos de innovación sin superar un tipo de contradicción existente en las autonomías. Y por eso lo que decimos, y en este caso lo importante es que han habido 22 informes, y este es el último, el informe del Poder Judicial, después de visitar todos los hogares de la Red de Protección de Infancia Estatal en Chile, y es que difícilmente esos programas generan un circuito de oportunidades más robusta para una vida autónoma de niños y niñas. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo es posible que estos equipos no generen una vida más autónoma para niños, niñas y adolescentes? Bueno, y eso es un problema mayor porque difícilmente, ¿no? Nosotros aquí en Chile decimos, porque hay una contradicción como la del padre Gatica, que predica y no practica, es difícil que uno pueda generar autonomía en otros si como equipo profesional no tenemos autonomía para hacer innovaciones. Entonces, y ahí, por lo tanto, la noción de autonomía que se usa en la política social
sigue siendo una autonomía ligada a la noción del sujeto y las teorías de la acción. Entonces, la premisa conceptual que voy a usar en la exposición es que tenemos que generar un cambio en la lógica, en el concepto de autonomía. Y a esto es lo que llamamos ese giro epistémico. Por eso esa imagen, ¿no? Tan bonita de salir del sujeto, salir de la filosofía de la conciencia y proponer, en este caso, ¿no? Un tipo de efectividad funcional donde la autonomía se mire en el conjunto de las variables de la oferta de los programas. Y ese giro epistemológico que nosotros lo hemos trabajado relacionando, poniendo en diálogo y distinciones la teoría crítica de Habermas sobre la autonomía y el constructivismo de Luhmann, en esta conferencia yo me voy a referir a ese giro epistémico en el constructivismo luhmanniano. Eso es lo que vamos a intentar colocar. ¿Y cuál es la contradicción, no? La contradicción es un horizonte de expectativa. ¿Por qué? Porque los equipos en los programas sociales más bien están centrados en el control, eh, en la evaluación del personal, ¿no? Se suman recursos jurídicos como los sumarios, se suman muchísimos y, y por lo tanto el propio equipo es objeto, todos conocemos múltiples investigaciones sobre el burnout, el desarrollo de estrategias de enfrentamiento y en la medida que esta lógica organizacional avanza, los equipos se repliegan. Entonces, en este caso, esa lógica de psicologización de los equipos, de así no podemos trabajar. Imagínense eso en una lógica educativa, la inhibición de profesores, o en el campo de la salud, la inhibición de los equipos médicos. Entonces, las lógicas de innovación que tienen que conllevar las intervenciones sociales, de salud, educacionales, tienen este problema de fondo. Y por lo tanto, lo que la investigación nuestra propone es un cambio de lógica de la psicologización a un punto de funcionalización pragmática que pueda observar esto como falla del programa, más que como fallas del equipo. Y esta disparidad, esta brecha, ¿no? Se refleja al decir que hay una inhibición en la forma de generación de autonomía de niños, niñas y adolescentes si el enfoque de los propios equipos está orientado hacia el control. Entonces, en este caso, ¿no? Hay que observar la autonomía como un nudo crítico de la intervención. Las formas de evaluación, por lo menos en Chile, en relación a los programas sociales, giran mucho más en torno a la demanda, es decir, se ve a estos sujetos como sujetos con problemas, familias con problemas, jóvenes con problemas, y no se autoobserva la calidad de la oferta. Y por lo tanto, en este sentido, ¿no? El aporte primero de un tipo de teoría funcional lumaniana es un criterio de autoobservación del sistema, que es lo que nos parece en este caso más importante. Si ustedes pueden ver ahora desplegadas las distintas paradojas, ¿no? Entonces, la paradoja 1 que da cuenta de esto es querer hacer una innovación controlada, es decir, querer ir hacia contextos innovadores en los programas sociales, pero sin soltar el control de los equipos. La segunda paradoja es un tipo de autonomía, ¿no? Pero una declaración retórica de autonomía que no probabiliza confianza y que no hace observación sistemática de los nudos críticos del programa. Y por eso es un tipo de autonomía ciega,
en este sentido, ¿no? Y la tercera paradoja, y que es muy interesante, es que por lo tanto las alertas que se dan en los programas son inconsistentes, tanto con un enfoque de derecho, con poder autoobservar el nivel de efectividad que los programas sociales puedan tener. Y por eso la propuesta del proyecto es generar un índice funcional, un índice multidimensional de efectividad. Para allá vamos a caminar. Y eso supone mirar las fallas, ¿no? Porque así como en la vida, ¿no? Nuestras organizaciones, las universidades, los gobiernos, las políticas públicas, lo interesante es entender que toda organización es una organización imperfecta. Y por lo tanto, las epistemologías son interesantes de observar porque muchas de ellas no se basan en un pensamiento negativo, ¿no? Y estoy llamando pensamiento negativo en este caso, ¿no? Si ustedes quieren un recorrido pequeño, por lo menos de ello, incluso ya en la hermenéutica de Heidegger es negativa en tanto uno conoce un tipo de autoobservación y el diagnóstico está hecho sobre una vida fáctica distorsionada que cree que no tiene falla. Y de ahí que su herramienta, ¿no? es ese Dasein, ese ser en el entorno como un sistema abierto. Y de ahí surge su hermenéutica de la facticidad. Si ustedes van al tipo de pensamiento negativo en Habermas, ¿no? La falla es una falla de enunciación. Y enunciación centrado ya no en la idea de acción, sino en la idea de una acción comunicativa, es decir, se entra en un sistema de comunicación. Y ahí el déficit sostenido por Habermas es mostrar, poner sobre la mesa esa colonización del mundo de la vida, ¿no? Donde el mundo de la vida no es el mundo cotidiano, sino un tipo de Lebenswelt, donde uno se hace cargo de cómo piensa las categorías sobre el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le parece bien? ¿Cuándo a uno le parece estar ascendiendo en la vida, descendiendo en la vida, etcétera, ¿no? Y por lo tanto su herramienta es esa dialéctica reconstructiva. Y de ahí nuevamente surge una propuesta de un tipo de pragmática que va a enunciar la falla. Ahora, en Luhmann, la falla es un déficit de observación. Y lo interesante del pensamiento luhmanniano es que la negación opera por selección contingente. Es decir, de todas las posibilidades, los programas sociales escogen cierta forma de hacer las cosas, pero muchas veces no tienen memoria de su selección, ni se autoobserva esa selección. Y entonces la propuesta del diagnóstico, ¿qué es lo que no se ve en este caso, ¿no? Si Habermas trabaja un déficit enunciativo, Luhmann trabaja un déficit de observación, y por lo tanto la falla consiste en seguir entendiendo los sistemas de alguna forma desde un cierto estructural funcionalismo más parsoniano, donde había una noción de exterioridad, ¿no? Por lo menos nosotros en los primeros años, cuando uno aprende que hay un adentro y hay un afuera, y que los sistemas tienen un input y un output, etcétera, ¿no? Esa idea más estructuralista de los sistemas. En ellos hay exterioridad. Lo interesante es que ya ni en el pensamiento negativo, ni de Heidegger, ni de Habermas, ni de Luhmann existe exterioridad. Y por lo tanto de allí surge esa herramienta estupenda de observar, pero hacer una observación en segundo orden de esa relación sistema-entorno. Y por lo tanto lo que ganamos con una observación funcional
es una autoobservación de las fallas sistémicas. Son sistemas que se observan y son sistemas que tendrían que autoobservarse y desde allí asumir sus riesgos. Por lo tanto, la falla, entender la falla sistémicamente es una cuestión fundamental para innovar y para mejorar entre muchos otros campos al campo al que yo me dedico, que es el campo de las políticas públicas y los programas sociales. Entonces, observar las fallas es un punto de principio, ¿no? La falla no se observa desde un solo enfoque, como acabo de exponer, y tiene una asociación, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí en el colegio cuando descubrí lo que era el pi, estaba encantada, fascinada, iba tomando y veía el diámetro, qué sé yo, de distintas cosas, de distintas formas, y que el diámetro de todo generara un mismo pi como principio, lo encontraba sencillamente fascinante. Bueno, lo que yo les quiero proponer es que la falla es un pi en la innovación social. Y si uno observa la falla, uno la puede elevar a la potencia de la efectividad. Dicho de una manera muy simple, si no conocemos la falla, difícilmente vamos a mejorar los programas, ¿no? Esto uno lo ve en la vida diaria. Nadie lleva su auto a un taller de reparación si no cree que en ese taller van a encontrar la falla que tiene y le va a dejar el auto andando. Entonces, y esto muestra, ¿no?, un déficit en la forma de observar, porque también tal vez muchos de nosotros hemos sido formados en esa planificación, ¿no?, donde en un lado estaban las debilidades y en el otro lado estaban las fortalezas. Las debilidades eran una, las fortalezas eran otra. En cambio, en la lógica funcional, en el constructivismo lumaniano, la falla está en el flujo de la efectividad. La falla no es otra cosa que la efectividad negativa. Y solo conociendo la negatividad, lo poco efectivo que es algo y cuáles son los nudos críticos que hay ahí, uno puede mejorar la efectividad como un flujo. Pero no se miran dos cosas. Hay una relación de unidad que es la relación sistema-entorno en este caso, ¿no? Son dos lados de la distinción en una misma moneda. Es uno solo el concepto que fluye, como cuando uno dibuja una campana de Gauss, pero lo que persigue es una sola dimensión, en este caso, la efectividad. Por eso nosotros configuramos acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile un núcleo de trabajo que es el núcleo de innovaciones efectivas en política pública. Y la idea de la efectividad está asociada a las lógicas de la autoobservación, ¿no? Para no alargarme en estos puntos que son fascinantes, les puse ahí el artículo, el DOI, a los que les interese esta idea de la autoobservación de las fallas, bueno, ahí lo tienen. ¿Por qué esto es interesante? Porque los sistemas generan crisis. ¿Qué decir de eso en nuestros países latinoamericanos? Estamos acostumbrados a sobrevivir las crisis, ¿no? Sin embargo, muchas veces en términos de política pública, la crisis se desplaza hacia los sujetos, especialmente en uso desde los años 2000, es una cierta distorsión de la teoría de la vulnerabilidad, donde la carga del problema se desplaza hacia los sujetos. Por eso en Chile tenemos niños vulnerables, familias vulnerables, sectores vulnerables, jóvenes vulnerables, etcétera, etcétera. O sea, ¿y qué es lo que entonces se deja de mirar? Se deja de observar. Eso que esa gran economista, la Mariana Mazzucato, llama
ese rigor mortis institucional, ¿no? O, si ustedes quieren ya clásicamente, la jaula de hierro weberiana, esa idea de Habermas de la colonización del mundo de la vida y ciertamente en Luhmann esa relación sistema-entorno. ¿Qué es lo que quiero decir? Con toda claridad, son los propios sistemas los que generan sus crisis. Por eso me gusta mucho ese estupendo artículo de Aldo Mascareño, uno de nuestros mejores pensadores en Chile, en este enfoque, y dice, la crisis no sigue una cadena causal, ¿no? Esa idea de una causa y un efecto tan apegada en la tradición más clásica de las ciencias sociales, sino que se va constituyendo con una serie de bifurcaciones. O sea, con la serie de decisiones que va tomando el propio sistema, se va generando una especie de avalancha, una crisis de escala mayor, un problema dentro de otro problema. Y por eso él lo describe como un mecanismo de lock-in, que no es otra cosa que cerrar la puerta por dentro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, y yo creo que todos nosotros vivimos eso en nuestras instituciones y también en nuestras universidades, hay sistemas burocráticos, sistemas administrativos que nos hacen andar mucho más lento de lo que nosotros podríamos? ¿Por qué? Porque la forma de rutinización de los procesos del propio sistema, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. Entonces, ¿cuántos funcionarios públicos, pero no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado, uno va con algo y dice, y la respuesta es, no, 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 si yo le entiendo, pero eso no se puede hacer en este sistema. Entonces, ¿me entiendes? Eso va acumulando, acumulando descontento, acumulando malestar, y cuando se irrumpe, se despliega, se hace una avalancha de crisis, como por ejemplo en las protestas de Chile en el 2019, entonces se empiezan a ver las características del sujeto. Mire toda esta gente que salió a la calle, violentista, que protesta, ¿de dónde habrá salido? ¿No? Y en este caso, ¿no? La idea es que esa crisis la va acumulando como un sedimento de arena, ¿no? Como ese reloj de arena que llega hasta arriba. Un tipo de exceso de malas decisiones administrativas, jurídicas, normativas. Entonces, una de esas malas decisiones es no observar la relación entre control y autonomía en los equipos. Bueno, entonces el desafío en la idea de la autonomía es cambiar de lógica. No es poca cosa. Uno puede cambiar de zapato, pero de lógica, así como en esa estupenda película del secreto de sus ojos, Darín decía ahí, bueno, uno puede cambiar muchas cosas, pero de deseo y de lógica es difícil. Y por lo tanto, hay que reemplazar a la acción por la comunicación, colocarse la idea de una coordinación funcional, ¿no? Que en este caso lo separo porque es el corazón de una idea funcional, es la coordinación, entendida dentro de esta relación sistema-entorno. Y eso, para eso, Aldo Mascareño propone hacer una distinción entre autonomía de los antiguos y autonomía de los modernos, ¿no? ¿Quiénes serían los antiguos? Un pensamiento clásico y racionalista que pone el acento en la razón práctica. Entonces habría una división entre razón teórica, que no sirve para cosa ninguna, y lo importante sería una razón práctica, porque lo que se observa es una sociedad de hombres moralmente guiados, ¿no? Eso, otro investigador de nuestro equipo, César Mariña, sostiene que para este cambio de la autonomía hay que trabajar también un giro en la lógica de la confianza, pasando de una confianza moral a una confianza funcional, ¿no? Y en esto
Por lo tanto, esa idea de una sociedad de hombres guiados por la moral, que legitiman o construyen racionalmente sus instituciones, bueno, hoy día ese mundo no existe. Y la autonomía de los modernos, como plantea muy bien Mascareño, es una comunicación de orden emergente que está acoplada a los individuos, pero que se incluye, donde la razón práctica se incluye, pero se la somete al nivel más abstracto de la comunicación, ¿no? Porque en este caso es un sistema observando sus decisiones y asumiendo sus riesgos. En consecuencia, ¿no? Las formas de regulación de los programas tendrían que expresarse en una heterodescripción, no en una homodescripción. Muchas veces los programas solo se evalúan por cumplimiento, ¿no? Es como si yo dijera en este seminario, ¿estuvieron ustedes? Estuvieron. ¿Hice yo la conferencia? La hice. Listo, chic, 100%. Sin embargo, esta conferencia les puede dar el resultado súper desagradable. Bueno, lo bueno es que ustedes hoy día pueden hacer un clic y salen de ella, pero el que hayamos efectuado esto, nada dice de la calidad de su contenido. Entonces, y muchas veces los programas sociales se dice así, bueno, se gastó el recurso, se gastó el dinero, se gastó el tiempo, se gastó, se hicieron las actividades, se hicieron, check, check, check. Bueno, y, y no se profundiza, ¿no? Esto que nos propone Luhmann, por eso esa idea de ese ojo penetrante, que es una pintura de Van Gogh, es una observación deep, una observación más profunda. ¿Por qué? Porque Luhmann hace, yo diría, un aporte sustantivo en la construcción de la autonomía, porque nos hace entender que los sistemas psíquicos pertenecen al entorno de los sistemas sociales. Y eso no significa una escala subordinada de importancia, ¿no? Esta gente que dice, no, Luhmann no toma en cuenta la importancia de los sujetos, sino que involucra una innovación conceptual, entender la unidad de la diferencia y por lo tanto entender de otra manera un proceso de autonomía relativa que siempre va a ser una autonomía funcional, es decir, en la función que uno está ocupando, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, nosotros, esto es una comunicación funcional, yo soy quien está dando para ustedes la conferencia, ustedes están participando en esta conferencia, entonces la autonomía que yo tengo está dentro del marco regulatorio del seminario que estamos organizando. Entonces eso significa ponerse de acuerdo, hacer un Zoom de una hora a otra hora, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie está por sobre la regulación sistémica. Ni cuando yo doy clase, ni cuando yo estoy interviniendo en un programa social, y por lo tanto la autonomía no es la autonomía del sujeto en esa idea clásica del laissez-faire, es una autonomía relativa y es una autonomía funcional. De acuerdo a la función que uno tiene, uno va ganando cierto grado de autonomía. Y por lo tanto, esto cambia la forma de entender los procesos de socialización. Entonces, los problemas que tiene la noción clásica de autonomía, por lo menos están detectados en Luhmann en tres ámbitos, ¿no? Uno, entender que los problemas de la causalidad son secundarios. O sea, cuando la gente dice, bueno, aquí hay un problema de causa y efecto y empieza a ver quiénes son los causantes y llega a que los causantes de los problemas sociales son siempre la gente, ¿no? Bueno, esos problemas de causalidad son secundarios en relación a los problemas de autorreferencia. ¿Cuál es la calidad de la oferta de los programas? ¿No? Si entendemos que los programas, la gente no está afuera de los programas, está dentro de los programas, pero está atrapada a veces dentro de programas de muy mala calidad.
ya sean educativos, pedagógicos, sociales, de salud, de vivienda, etc., ¿no? Después, hay una distinción entre comunicación, ¿no? Como una autopoiesis constituyente y reproductora del concepto de acción. Y la acción es un elemento constituyente en los sistemas sociales, pero dentro de un proceso comunicacional donde los sistemas tienen que reflexionar sobre lo que ellos mismos hacen, porque si no reproducen una línea de acción sin autoobservar sus fallas. ¿Se entiende para dónde estoy yendo? Y por lo tanto, en este caso, la relación entre ser humano y sistema social tiene que ser considerada bajo la óptica de la interpenetración. Entonces, en este sentido, ¿no? En la súper gentil y amable introducción que hacían de mi conferencia, ahí hay un artículo sobre cómo se produce la interpenetración en las políticas públicas en América Latina y cómo esa falla de interpenetración ha provocado distintas crisis en los sistemas sociales de nuestros países. Bueno, si someto esto, siguiendo ese planteamiento lumaniano, al más alto nivel de abstracción, yo podría decir que la autonomía relativa y funcional se da entendiendo estos dos condiciones de los dos lados de la distinción, donde las condiciones para la calidad de la gestión y por lo tanto las condiciones para la calidad en los equipos sociales tiene que ver con la complejidad sistema-entorno. Es decir, a mayor complejidad sistema-entorno, donde existen múltiples regulaciones, transformaciones y hay mayor requerimiento de articulación, las condiciones para la calidad de la gestión están marcadas por esta relación de complejidad. Si yo les pongo un dibujo más naif, ¿no? Es como si quisiéramos andar en un barco donde depende del nivel de complejidad el nivel de soporte de las condiciones de la calidad. Entonces, como va a plantear Luhmann, no se trata simplemente de compartir elementos, sino de una capacidad de enlace, ¿me entiendes? De interpenetración, de enlace. Entender la exigencia de una comprensión que contiene la visión de una complejidad relacional y selectiva de elementos. Y ahí aparece algo súper importante, que es algo que hace entender y que nos facilita entender que nosotros trabajamos con cosas imperfectas. Así, en este caso, como no sé, los médicos de urgencia, no les importa quién aparezca por la puerta, ¿no? Si uno viene, qué sé yo, quebrado, chocado, quemado, lo que sea, van a entender la complejidad relacional de esos elementos y van a intervenir. Por supuesto que uno no puede fijarse un horizonte de perfección, sino que ahí yo creo que Luhmann aporta un concepto sustantivo. Entender que lo que estamos buscando en la efectividad no es una meta de 100% de efectividad, sino es un umbral mínimo funcional. O sea, el umbral mínimo es que el barco ande, que llegue a puerto, no que sea el más rápido, que, en fin, sino que por lo menos funcione, ¿no? Que algo se lleve a cabo por lo menos sobre el umbral de lo esperado. En pedagogía, dependiendo de la escala de notas que uno tenga, es la nota que te permite a ti pasar de curso, ¿no? En Chile, que usamos de 1 a 7, si tú sacas un 4, pasaste de curso. Si sacas menos de un 4, repites el curso. Ese es el umbral mínimo funcional. Y esto, ¿no? Termino estas ideas conceptuales mostrándolos en el proyecto que se llamó Prototipo de Alerta Temprana para Sistemas y Programa de Protección a la Infancia del Enfoque Derecho. Cosas entretenidas del proyecto.
estas ideas del funcionalismo lumaniano, para poder llegar a entender el nivel de complejidad de lo tratado, uno requiere equipos no solo interdisciplinarios, sino transdisciplinarios. Ahí ustedes en la foto pueden ver a los investigadores y ellos son de distintas áreas, no solo de las ciencias sociales, de psicología, de sociología, de trabajo social, sino que ahí hay ingenieros, ahí hay economistas, ahí hay desarrolladores de ingeniería computacional y de inteligencia artificial, y también hay unas directoras de programas. O sea, porque la idea de lo transdisciplinar no solo es entenderse entre los expertos, sino que cruzar la calle y ir a comunicarse con los incumbentes. Otra cosa bonita es que somos distintas universidades con organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ciencia, que nos patrocinó, y fundaciones de la sociedad civil, en este caso la Fundación Colunga y la Fundación Opción, pensando todo junto, ¿no? Donde uno invita a colaborar, a co-crear, no sencillamente a que en los programas uno ejecute lo que pensó en la investigación. Y ahí tienen ustedes un cambio de lógica. La autoobservación de los propios sistemas hace entender que los vulnerables no son los niños, sino que son los sistemas de oferta que atrapan a estas poblaciones. Y todavía en Chile no se habla de los menores más vulnerables. Estos son diarios actuales, digamos, no son así diarios de época de comienzo de siglo. Entonces, en este caso, aquí hay un cambio de enfoque pertinente. No se puede cambiar un pedacito de un programa social, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Es difícil encontrar la autonomía funcional de los equipos si los equipos siguen trabajando con una teoría de la vulnerabilidad que es inconsistente con un enfoque derecho. ¿Por qué? Justamente porque desplaza. La idea de la observación lumaniana te hace notar que esto se desplaza hacia el sujeto cuando tú estás hablando de vulnerabilidades sistémicas. Bueno, por lo tanto, hay relaciones de interdependencia de los equipos, los programas sociales y las instituciones. ¿Y qué es entonces la autonomía? La autonomía es una posibilidad de acoplamiento dentro de un sistema de regulaciones y códigos. Es decir, la autonomía funcional requiere que esos sistemas de enlace comunicativo de las instituciones, de los programas y de los equipos se vean en términos de sus brechas, de sus fallas, de sus contradicciones, para poder acoplarse. Por eso son interdependientes, porque no sacamos nada con cambiarlo a un nivel si otra lógica persiste en el siguiente. O sea, no podemos tener autonomía de los equipos si las instituciones lo que ejercen, lo que observan, es que a esos equipos, en vez de entender el grado de autonomía funcional que requieren, se los somete a la idea de un control rígido, se los llena de informes que tengan que hacer, ¿no? Así como de pronto la reforma educacional en nuestros países, que sobre los profesores ponen informes e informes y tras informes. Entonces, la teoría lumaniana, para decirlo claramente, propone una ruptura con la tradición humanista, ¿no? El ser humano es parte del entorno de la sociedad, no es el núcleo de la sociedad. Nosotros acabamos de tener discusiones constitucionales y el pueblo de Chile rechazó suposiciones, entre ellas que la familia era la célula fundante de la sociedad. Entonces, Luhmann cambia las premisas del humanismo, ¿no? Y hay una distinción. No voy a trabajar todas las premisas, sino solo una distinción en relación a la autonomía, ¿no? El individuo no es el centro de la sociedad. Y tampoco una agrupación con diversos lazos como la familia. Y si eso es así, entonces también se caen, ¿me entiendes?
se entiende que se cambia la naturaleza por determinados requisitos normativos. Y por lo tanto es interesante, porque la propia noción de desarrollo social hoy día, piensen ustedes que una herencia de nuestro gobierno de derecha en Chile fue cambiarle el nombre al ministerio. Y hoy día el ministerio se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que ustedes vean la concreción de una lógica clásica. Y por eso es que hay un giro epistémico que tiene que partir de la unidad de la diferencia entre sistema y entorno. El entorno es un momento constitutivo de la diferencia y por tanto ese entorno no es menos que el sistema mismo, ¿no? Entonces, no hay una frontera, no hay una zona de intersección, no hay esa visión estructural como en Tadcott Parsons, ¿no? Que hay una afuera y una adentro. Entonces, no hay foco en el sistema, ni tampoco un espacio entre sistemas, ni una brecha, ni un conjunto de superposición. Es interesante porque nosotros, al analizar todos los informes que en los últimos 15 años se hicieron en la política pública en Chile, hay informes que marcaban cuáles eran los principales nudos críticos de la política de infancia en Chile. Lo que menos marcaban, lo que menos les importó fue justamente la autonomía de los equipos, que es la zona gris más chiquitita de todo. O sea, voy a decirlo bien en chileno, la autonomía de los equipos vale callampa, vale nada, vale, en fin. Entonces, justamente el marcar que otras dimensiones como las condiciones de operación y todo son más importantes, es no entender cómo la autonomía está en el fundamento basal de otra lógica. En este mismo sentido, ¿no? Cuando se pregunta por la autonomía de los equipos, ellos la refieren mucho más al nivel de idoneidad de los sujetos y del sistema de administración, y casi nada al circuito de fallas o al circuito de oportunidades o al enfoque y la complejidad, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay un montón de evidencia de todas las lógicas de los programas de infancia en Chile para ver que la autonomía de los equipos sigue en una lógica de control, que sería lo que hemos denominado con más cariño una lógica de los antiguos y no una lógica de autonomía de los modernos. Conclusiones. El proceso ya no se sustenta en la intersubjetividad, sino en la interpenetración. Segundo, los programas para conseguir autonomía tienen que generar una capacidad de selección. Por lo tanto, ya no es una acción de un grupo o de un equipo, sino una forma de reproducción sistemática de las expectativas. Y esa regulación se da como comunicación en un proceso de interpenetración. Y eso te da otro timing, pues, te da otro tiempo, te da una complejidad temporalizada de momento a momento, donde hay distintas condiciones y puedes diferenciarse, ¿no? Por eso cada sistema tendría que ser capaz de generar su propia estabilización, ¿no? Sus propias inestabilidades. Y esa inestabilidad te abre a otra potencialidad. Ahí uno entiende el requerimiento autopoyético. Finalizando, ¿no? Entonces, la autonomía es una conexión entre autonomía del sistema y diferenciación interna del sistema. Entonces, se juega en la capacidad para encontrar razones que aporten sentido al mantenimiento de una distinción. O sea, ¿por qué una distinción va a pesar más que otra distinción? ¿No? Esas son las decisiones que los sistemas más interpenetrados, más acoplados contienen, y esto en realidad, la figura que ustedes ven es más o menos como funcionan los sistemas en Chile, que las decisiones
van para lados distintos sin pensarse en un acoplamiento funcional, ¿no? Por lo tanto, uno no puede entender esto solo como rendimiento en el trabajo, ¿no? Porque si no, uno dice, si el problema es más complejo, hay que aumentar la gente. Y ahí tenemos multiplicación de personas, multiplicación de oficinas, multiplicación de papeles y, y no hay una decisión organizada reflexivamente. En los sistemas de protección social, esta adquiere una forma tan abstracta y dificultosa que son esa llave cerrada por dentro, ¿no? Se convierten más bien en obstáculos que en prestaciones. Entonces, muchas veces cuando llegan los usuarios, los incumbentes, a entrar en ese programa, hay tanta cosa que hacer para poder estar siquiera dentro de ese programa, ¿no? Y entonces eso improbabiliza la generación de autonomía, tanto en este caso en los niños, niñas y adolescentes, como en los equipos. Por eso hay que poner especial atención, porque la autopoiesis de la comunicación sostiene el sistema, pero también puede ser un mecanismo que lo conduzca a su colapso, ¿no? Si no se ve ese lock-in, ese rigor mortis institucional, la idea de cerrar la llave por dentro y generar crisis. Termino diciendo, dando en este caso una buena noticia, y es que esperamos que ya en el mes de mayo podamos tener de esto un tipo de plataforma. eh, en este caso, el gobierno del presidente Boric ha sido receptivo a estas ideas y por lo tanto vamos a tener en la Subsecretaría de la Niñez de Chile esta lógica puesta como lógica de autoobservación de los equipos en una plataforma que estará en ciencia abierta. ¿Eso qué significa? Que si a ustedes algo de todo esto les gusta, ustedes se inscriben y solo citando el que esto fue sacado del proyecto Fondesit del Ministerio de Ciencia tal y tal, ustedes lo pueden tomar, cortar, llevarlo a su organización y desarrollarlo. Entonces, en este sentido, podríamos tener por primera vez trayectorias identificando sus fallas programáticas. Y eso posibilitaría evidenciar cambios en el tiempo, hacer avances y retrocesos, ajustar instrumentos, hacer reportes coordinados, etc. Entonces, en este sentido, si ustedes volvemos al punto original, uno podría pensar que sin lugar a duda tenemos no solo la convicción, sino la esperanza y las herramientas de innovación propuestas por el funcionalismo que nos permitan, haciendo este giro epistémico, entender que otra autonomía es posible. Muchas gracias. Estimada Teresa, excelente exposición. Una exposición brillante, inteligente, de observaciones detalladas sobre la autonomía y sus fallas, sus operaciones, sus acoplamientos, su descripción. Quedamos en espera de preguntas y comentarios. Por Eh, supuesto. muchas gracias, Teresa. Interesantísimo. Tenemos a Sergio Pignoli Ocampo. Ajá. Doctor Sergio Pignoli de Argentina. Dice, un humilde saludo desde Buenos Aires a la profesora Matus. Y va la pregunta. Desde la perspectiva de sistemas, siempre queda un interrogante. ¿Cómo resolver la tensión entre organizaciones e instituciones en el Sí, marco del giro comunicativo de la teoría general de sistemas sociales? sí, sí, sí. Bueno, ciertamente hay muchos desafíos de interpenetración, porque, ¿me entiendes que lo que, y muchas gracias por la pregunta, muchos
saludos ahí a los compañeros, colegas argentinos, tantas veces juntándonos en tantos momentos de crisis social de nuestros países. Eh, eh, por supuesto que así como hay un nivel intrasistémico entre los equipos y las organizaciones, entre las organizaciones, las instituciones y la política, por supuesto que hay muchísimos desafíos de interpenetración, ¿no? Por eso lo que yo decía de esa relación de interdependencia entre los equipos, los programas y las instituciones. Ahora, ¿cómo poder provocar a las instituciones? ¿No? Porque yo creo que esto no se hace eh, con una interpelación que sea sencilla, sino también con una interpelación negativa. Si hay algo que hoy día, ¿no? Si estuviéramos en el siglo XII, usaríamos la alquimia. Yo creo que como estamos en el siglo XXI, uno puede usar la métrica y la economía. Es decir, con este tipo de métrica, tú puedes poner las fallas de los sistemas sobre la mesa y puedes decir cuánto cuestan. Desde luego, nosotros las tenemos más o menos dimensionadas en los programas que hemos estado trabajando, ¿no? Lo llamamos el ojo de Sauron, o sea, todas las brechas que hay de cada uno por su cuenta en una institución. Bueno, así llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, en este caso este gobierno, y así mostramos los déficits, donde de alguna manera si esas instituciones estuvieran más acopladas, interpenetradas con los programas y los equipos, si subiéramos un 5% de efectividad, bueno, ahorraríamos en Chile, están hechos los cálculos, unos 3.000 millones de dólares que podrían tener objetivos más efectivos para entregar a esos niños, niñas y niñas mejores oportunidades en el circuito de sus propias vidas. Entonces, yo creo que esto es mostrando los déficits, mostrando los puntos, en este caso, que se acoplan a estos requerimientos eh, y de alguna manera proponiendo estas formas. Por eso nos interesa harto, en este caso, ¿no? Poder colocar esta lógica de plataforma que les permite a los programas y a las organizaciones de una manera sencilla, usando la inteligencia artificial no como fin, ¿no? Sino como una especie de caballo de Troya, porque la lógica de que está esto montado es una lógica del pensamiento funcional y sistémico, donde acoplado con criterios de códigos binarios te van a mostrar estas fallas. Entonces, no estoy diciendo que con esto lleguemos al éxito, pero sí estoy diciendo que con esto vamos a poder mirar las fallas de los sistemas y sus lógicas de poco y escasa coordinación y acoplamiento. Pero sin duda, lo que tú propones como pregunta o un desafío, solo que esto tal vez es una luz en la oscuridad de la noche para caminar, para recorrer ese desafío. Fíjate que me ha parecido muy interesante tu respuesta porque parte de este criterio de ya no una filosofía o una visión del mundo basada en la intersubjetividad de la conciencia, sino en la interpenetración de los sistemas. Una cosa es el equipo de trabajo, otra cosa es el programa y otra cosa más la organización. Y son tres ámbitos que toman decisiones, que aceptan riesgos y que tienen fallas independientes unos de otros. Y efectivamente hay una tendencia muchas veces en que por cuestión jerárquica los equipos de trabajo reciben toda la culpa, Claro, claro, reciben todo el claro. castigo y la sanción Exacto. y no se reconoce el programa, las fallas del programa o las fallas de la organización. Es decir, eso me parece extraordinario, este papel de la interpenetración y las autonomías tan importantes.
Sí. No, ciertamente, en Chile decimos, el hilo se corta por lo más delgado. Y por eso todas estas organizaciones están llenas de sumarios. ¿Me entiendes? Porque, o sea, mira, ¿quién no comete un error en su trabajo? ¿Me entiendes? O sea, pero la idea es que se ve el error solo en el ámbito del equipo. Y tal como tú muy bien dices, no se ve en la relación entre programas y entre instituciones y entre políticas gubernamentales, ¿no? Políticas gubernamentales. Exacto. De ahí la importancia de que el ser humano, el sujeto, sea entorno de los sistemas. Es decir, un entorno más, pero las responsabilidades y las autonomías también giran del otro lado, no solo Exacto, del lado del trabajador, no solo del lado exacto, de los empleados, de los coordinadores, de los trabajadores. exactamente, exactamente, exactamente. No, mire, y esto, o sea, exactamente es eso. O sea, eso también nos pasa en el campo de la investigación hoy día, en las universidades y todo lo demás, ¿me entiendes? Los cargos, las expectativas de la investigación recaen sobre los hombros de los y las investigadoras y además una multiplicidad, somos multitask hoy día nosotros, tenemos entre hacer docencia, hacer investigación, publicar, con sistemas de regulación de publicación cada vez más diferenciados, más rápido, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nos comparamos con organizaciones y universidades de primer nivel, que le encanta eso en nuestras universidades, por lo menos, bueno, pero si uno analiza las condiciones sistémicas que dan esas universidades para la realización de esas funciones a su claustro y a su equipo académico, por supuesto son significativamente distintas a las que tenemos nosotros los que estamos acá en este sur del mundo, pues. Y además programas y organizaciones que no se adhieren a las nuevas teorías de la complejidad, como bien dice tu texto. Es Sí, decir, sí, siguen trabajando con paradigmas anteriores, con paradigmas, pues, que muchas veces son contraproducentes a las funciones actuales. cierto. Esto es terrible. Sí, 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 bueno, en fin. Me parece una maravilla esta plataforma interactiva porque permite, pues, ser un espacio de reconocimiento instantáneo y esto también me parece muy interesante, no debilidades, no contradicciones, paradojas que se presentan en los programas. Bueno, pero Sí, aquí hay mucho más que solamente las fallas. sí, Hay reportes coordinados, es un sí, repositorio de información sí, instantánea que sí. no requiere de hacer un diagnóstico y esperarnos un año Exacto, al otro y después al exacto, otro, sino que continuamente permite un exacto. repositorio instantáneo y de Sí, información sí. importantísimo, que en todas las universidades ya deberíamos de tenerlo. Bueno, esperamos en este caso por eso. Mira, si uno pensara así, como en sociología, uno fue formada con que todo lo que es sólido se desvanece en el aire, ¿te recuerda? Bueno, tal vez hoy día lo más sólido que tenemos sea el aire y por eso, en este caso, un tipo de sistema de plataforma de ciencia abierta, gratuitas, pero que estén pensadas con estas lógicas de complejidad avanzada como las que nos propone el constructivismo funcional lumaniano. Porque si eso es así, es una forma atrayente también de poder desplegar estas lógicas al servicio de problemáticas y fenómenos sociales que son trascendentales. Y si eso está en ciencia abierta, entonces es una herramienta, en este sentido, sólidamente aérea. Además, siempre el gran problema de la gestión es el recurso. Esto es gratuito. Es un espacio gratuito, Gratuito, fácil de gratuito. utilizar y de aplicar. Todo Sí, extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Hay una pregunta de Miguel Arévalo. Dice, sí, un gran saludo desde México para la profesora Matus.
Hace años fui su estudiante en el magíster en teoría social o trabajo social Sí. en Miguel, un saludo. Chile y me influyó tanto que me vine a estudiar Luman a la Ibero. Trabajo en investigación de observación de la complejidad sistema-entorno con la colaboración de programas sociales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pues felicitaciones. Muchas gracias, un gusto, Miguel, encontrarte por estos caminos. Muy bien, pues Miguel Arévalo. Bueno, por otra parte, a mí me pareció muy interesante que el tema que tiene que ver con los equipos y los programas sobre niños, niñas y adolescentes, bueno, y tú lo comentaste, ¿eh? Cabe perfectamente en áreas como la educación, en áreas como la salud, la vivienda, en instituciones empresariales, ¿por qué no? Perfectamente cabe este mismo esquema o este mismo modelo. Por supuesto, con grandes diferencias respecto a entorno, operaciones, acoplamientos, pero el paradigma es muy parecido para otras instancias diferentes y que valdría la pena poder trabajar juntos alguna vez. Absolutamente. Mira, nosotros, por eso digo, en este año estamos así, en mayo, generando este colaboratorio general, esta plataforma que vamos a tener y que está hecha en términos de, más específicamente, los programas de infancia, pero queremos tener en el segundo semestre, tal como tú dices, un tipo de plataforma más genérica donde estén los desafíos y las propuestas para que cada uno de ustedes, ¿no? En México, en Argentina, qué sé yo, porque como digo, todo esto solo para que tú puedas tomar la plataforma y llevarla requiere de una inscripción, decir, qué sé yo, no sé, Miguel, si tú te entusiasmas allá en México y dices, hola, soy Miguel, estos son mis datos de referencia, me comprometo a decir que saqué estas cosas de la plataforma tal y listo, y tú la vas a poder. En este caso, lo interesante es que para ser consistente con lo que estamos proponiendo, esto se pueda, en este caso, ¿no? Recortar, tomar y volver a recrear sobre ella sin cambiar la lógica, pero sí colocarla dentro de, tal como tú propones, líneas de programas diversas, de formas de trabajo distintas. Nosotros este año, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con 2 hospitales Exacto. en este tipo de lógica. Y también con otra línea de trabajo del ministerio en los planes que hacen las ofertas de trabajo, que en Chile se llama seguridad y oportunidades. O sea, en fin, yo creo que esto es poner por eso a mí me gusta tanto la investigación no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, porque tú le colocas a las organizaciones y las instituciones, ya sean públicas o de la sociedad civil, un, un tipo de aporte que no es solo tecnológico o métrico, sino de lógica. O sea, en este caso, tú pones una lógica funcional operando para ello, ¿no? Y a mí eso me parece que es algo que nos puede entusiasmar a muchos, digamos, de junto con y a la vez que nosotros nos reunimos en los seminarios, tuvimos qué sé yo, el honor en Chile el año pasado de albergar el seminario de teoría social latinoamericana, etcétera, ¿me entiendes? Pero a mí me parece, por eso insisto en eso, que hoy día los caminos aéreos de comunicación, tanto lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Como la forma de poder tomar esto y de ahí ajustar, reflexionar, proponer otras cosas, me parecería que podríamos hacer una contribución importante en este sentido.
Estimada Teresa, permíteme aprovecharme de lo que hablábamos antes de la reunión. Una Sí, invitación para el 18 de mayo para que ¿ya? nos platiques de este proceso junto con Sí, un artículo maravilloso que tuve la oportunidad de revisar hace tiempo, que se llama Lógicas de autoobservación de la falla para una sí. innovación efectiva. Y que me parece que vamos a ver los resultados en mayo, ¿verdad? Es verdad, es verdad. O sea, la verdad me pone, o sea, mira, desde ya que sí, absolutamente, y muy feliz de que sea en esa fecha, porque en esa fecha ya vamos a poder tener resultados específicos y por lo tanto, en esa fecha ya puedo entregar los links del colaboratorio que vamos a hacer, vamos a estar en pleno proceso de hacer eso, así que feliz, feliz de poder comunicarnos en esa fecha y poder hacerlo sobre eso. Encantada. Y Bueno, muchas gracias, ¿no? Por todo el tiempo, la organización de estos seminarios tan importantes. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de estar hoy día con ustedes. bueno, con estas extraordinarias observaciones al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, agradecemos a nuestra estimada doctora Teresa Matus Sepúlveda por su interesante conferencia. Otra autonomía es posible, un giro epistémico para equipos psicosociales de programas de protección a la infancia en Chile. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces ya podemos decir que nos volvemos a ver en mayo. Así es. Muchas gracias.